Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 191, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 15. Kant, 522. El noúmeno. Junto con la deducción trascendental y estrechamente vinculada a ella, la doctrina del noúmeno constituye el fundamento de la filosofía kantiana. Tampoco en este punto fue casual que Kant dudara largamente antes de llegar a la expresión definitiva de su pensamiento, y tampoco sobre este punto son muy significativas las diferencias entre la exposición de la primera edición y la de la segunda edición de la crítica. La distinción entre fenómeno y noúmeno se introduce en la disertación de 1770 como distinción entre mundo sensible y mundo inteligible. Lo que es pensado sensiblemente, decía entonces Kant, es la representación de las cosas tal como aparecen, y lo que es pensado intelectualmente es la representación de las cosas como son. A esta distinción que Kant atribuía a la metafísica tradicional, la crítica de la razón pura da un significado enteramente nuevo. Esta obra había ya reconocido y establecido sólidamente que el conocimiento humano está encerrado dentro de los límites de la experiencia, y que la experiencia no se refiere a más realidad que al fenómeno. Este principio excluye el que las categorías tengan, según la terminología de Kant, un uso trascendental, por el cual se refieren a las cosas en general y en sí mismas, y supone que su uso posible es el empírico, por el cual se refieren sólo a los fenómenos, esto es, a los objetos de una experiencia posible. Pero este supuesto, que queda definitivamente establecido para Kant a partir de 1781, da origen a un doble programa. En primer lugar, al de explicar la ilusión por la cual se tiende a extender las categorías del entendimiento más allá de los límites de la experiencia posible, esto es, a las cosas en sí mismas. En segundo lugar, al de explicar la función del noúmeno respecto a la misma experiencia, esto es, al conocimiento humano. Sobre el primer problema, la posición de Kant es clara y definida desde el principio. Aquella ilusión nace del hecho de que las formas a priori del entendimiento no dependen de la sensibilidad, y esto las hace aparecer aplicables también más allá de la sensibilidad misma, como si el pensamiento pudiera alcanzar el ser en sí. En realidad, las formas del entendimiento son únicamente la facultad lógica de unificar lo múltiple de la sensibilidad, y donde falta esta multiplicidad, su función se hace imposible. Ya en la primera edición, Kant distinguía claramente la posibilidad trascendental o real, constitutiva del conocer auténtico, de la posibilidad lógica constitutiva de un conocimiento puramente ficticio. El juego de prestidigitación, por el cual la posibilidad lógica del concepto, que no se contradice a sí mismo, se cambia con la posibilidad trascendental de las cosas, por la cual al concepto corresponde un objeto, puede engañar y contentar solamente a los inexpertos. Y en una nota de la segunda edición añade: todos los conceptos, las categorías, no se pueden justificar y por tanto demostrar en su posibilidad real, cuando se haga abstracción de toda intuición sensible, que es la única que tenemos. Sin embargo, el noúmeno no es solamente una ilusión. Reconocer como fenómenos los objetos de la experiencia significa implícitamente contraponer a ellos objetos no fenómenos. Estos objetos son, pues, posibles. Pero sobre el significado de su posibilidad y por tanto sobre la función que tal posibilidad ejerce en relación con el conocimiento humano, las ideas de Kant se fueron aclarando lentamente. En un principio, Kant no realiza plenamente el significado de su propia distinción entre posibilidad lógica y posibilidad trascendental.
El noúmeno, aun siendo reconocido como una simple posibilidad lógica, ha de ejercer una función positiva en el conocimiento, y es tratado como una realidad, aunque desconocida. Todas nuestras representaciones, decía Kant en la primera edición de la Crítica, son referidas en realidad por el entendimiento a algún objeto, y puesto que los fenómenos no son otra cosa que representaciones, el entendimiento los refiere a alguna cosa como objetos de la intuición sensible. Pero este algo, en cuanto tal, no es más que el objeto trascendental, lo cual significa un algo X, del cual no sabemos nada y del cual, por la actual constitución de nuestro entendimiento, nada podemos saber absolutamente, pero que puede servir únicamente de correlato de la unidad de la apercepción respecto a aquella unidad de lo múltiple en la intuición sensible, por medio de la cual el entendimiento unifica lo múltiple en el concepto de un objeto. Aquí, el noúmeno es una X, una realidad desconocida, pero a pesar de todo, siempre una realidad, que sirve de referencia a aquel yo estable y duradero, de que hablaba la deducción trascendental de la primera edición. A esta realidad desconocida, que es el noúmeno, se atribuye en los prolegómenos la función de influir sobre la sensibilidad y de ser el sustrato de los cuerpos materiales empíricamente percibidos. Yo admito, dice en este punto Kant, refutando el idealismo de Berkeley, que fuera de nosotros hay cuerpos, esto es, cosas que, aunque completamente desconocidas por nosotros en cuanto a lo que son en sí mismas, las conocemos por medio de las representaciones que su influjo sobre nuestra sensibilidad nos suministra y a las cuales damos la denominación de cuerpo, palabra que significa, por tanto, únicamente el fenómeno de aquel objeto que nos es desconocido, pero que no por esto es menos real. El noúmeno sería, desde este punto de vista, la sustancia de los cuerpos materiales en cuanto a fenómenos. El concepto del noúmeno se presenta aquí como resultado del proceso que induce a considerar subjetivas algunas cualidades de los cuerpos. En cierto punto, la intuición del cuerpo se convierte en subjetiva, pero permanece la realidad desconocida, la X, que está detrás de aquella intuición y que no es semejante a ella, del mismo modo que no es semejante la sensación del color rojo a la propiedad del cinabrio que la produce. Es evidente que en estas consideraciones el noúmeno no es solamente, como sin embargo Kant había reconocido explícitamente en la primera edición de la Crítica, una posibilidad lógica, sino una realidad, esto es, una posibilidad trascendental, de la cual se sirve Kant positivamente para explicar la constitución y el origen del conocimiento humano. Esta incongruencia queda eliminada en la segunda edición de la Crítica. Aquí, así como se eliminan los pasajes que hacen de la apercepción trascendental una realidad psicológica, esto es, un yo estable y duradero, así también quedan eliminados los pasajes que se refieren a la función positiva del noúmeno en la constitución y en el origen del conocimiento humano, y se realiza hasta el fondo el concepto del noúmeno como pura posibilidad negativa y limitativa. Se aclara entonces explícitamente que en sentido positivo el noúmeno no es más que el objeto de una intuición no sensible, esto es, de una intuición intelectual que no es la nuestra y de la cual no podemos comprender ni siquiera la posibilidad. En sentido positivo, el noúmeno es, por tanto, al menos para el hombre, imposible, y cualquier uso del concepto del mismo está fuera de discusión. La conclusión es que lo que nosotros llamamos noúmeno debe entenderse solamente en sentido negativo, como lo que no es objeto de nuestra intuición sensible. En este sentido negativo, toma un nuevo relieve la función que ya se atribuía al noúmeno en la primera edición de la Crítica, la de concepto límite. En fin, dice Kant, no es posible ni siquiera reconocer la posibilidad de tales noúmenos,
El territorio más allá de la esfera de los fenómenos está para nosotros vacío. Esto es, nosotros tenemos un entendimiento que se extiende más allá problemáticamente, pero no tenemos ninguna intuición ni el concepto de una intuición posible por el cual puedan presentarse a nuestra consideración objetos más allá del campo de la sensibilidad ni del entendimiento, pueda ser usado asertóricamente sobre los mismos. El concepto de noúmenos es, por tanto, un concepto límite para circunscribir las pretensiones de la sensibilidad y por esto de uso puramente negativo. Sin embargo, el noúmeno no se forja arbitrariamente, sino que se relaciona con la limitación de la sensibilidad, sin que por esto ponga nada positivo fuera del dominio de la misma. Aquí, el noúmeno no es ya una X, una realidad desconocida, pero positiva, capaz de ejercer una función positiva respecto al conocimiento humano. Es la pura posibilidad negativa y limitativa unida indisolublemente con los límites de este conocimiento en cuanto es siempre experiencia. Que el conocimiento humano sea conocimiento de fenómenos y no de noúmenos no significa que los noúmenos estén detrás de él como lo que lo suscita, lo sostiene y justifica, sino únicamente que no es conocimiento divino, que no crea la realidad, sino que se mueve en el ámbito de posibilidades determinadas, empíricamente dadas, y que fuera de estas posibilidades no hay nada. Kant se fue liberando de esta manera, fatigosa y lentamente, de todo residuo ingenuamente realista de su criticismo. La edición de 1787 señaló verdaderamente su victoria definitiva en este punto, pero la victoria sobre el realismo no significó para Kant idealismo. La disolución que se fue operando gradualmente en su pensamiento del noúmeno como realidad positiva no supone para nada que él haya reducido toda realidad al sujeto. El sujeto es para él la inteligencia finita, esto es, el hombre cuyo acto de autodeterminación existencial, el yo pienso, es al mismo tiempo una relación posible con la realidad objetiva de la experiencia. La enseñanza que surge de la deducción trascendental y de la doctrina del noúmeno, en la forma definitiva que estos fundamentos tomaron en la segunda edición de la crítica, es que el acto originario constitutivo de la subjetividad pensante del hombre es, al mismo tiempo, el acto instaurador de una relación bien fundada entre el hombre y la realidad objetiva del mundo de la experiencia. La más íntima y escondida esencia de la subjetividad humana se revela en la obra de Kant como una relación con el objeto, con un objeto que no es una realidad desconocida, sino la multiplicidad empírica del mundo en que el hombre vive. Es significativo que los dispersos y enrevesados pensamientos del opus posthumum no modifiquen el punto de vista alcanzado por Kant en la segunda edición de la crítica, antes bien aduzcan alguna notable aclaración del mismo. Se encuentra frecuentemente en ellos el concepto de la cosa en sí como correlato de la unidad originaria del entendimiento, y por tanto como una X que no es un objeto particular, sino el puro principio del conocimiento sintético a priori. Esta era la doctrina de la primera edición de la crítica, pero esta doctrina está entrelazada y confundida con la afirmación que aparece continuamente, de que la cosa en sí es un puro pensamiento sin realidad. Y esta afirmación es aclarada en el sentido de que la cosa en sí representa el aspecto negativo del objeto de la intuición empírica, lo que Kant llama lo negativo sintético de la intuición a priori. La cosa en sí no es un objeto distinto del objeto sensible, sino únicamente el punto de vista negativo desde el cual este objeto puede ser considerado. De manera que la distinción entre fenómeno y cosa en sí no es una distinción entre objetos, sino entre las relaciones que hay entre el sujeto y el objeto fenoménico. El objeto fenoménico es tal en virtud
de la relación positiva que tiene con el sujeto al cual aparece, relación por la cual es una intuición, y precisamente una intuición empírica, pero tiene también con el sujeto una relación negativa, no es cosa en sí, y precisamente en virtud de esta relación negativa puede ser considerado como fenómeno, y por tanto sometido a la unidad de la apercepción y de las categorías. Kant afirma que solamente esta relación negativa hace posible la filosofía trascendental, afirmación que expresa, en otras palabras, la que se encuentra continuamente en la crítica de que, si los objetos del conocimiento fueran cosas en sí, sería imposible aplicarles las funciones subjetivas del conocer, y estas funciones no tendrían significado. Es, por tanto, evidente que la doctrina que se encuentra a través de todo el opus posthumum de la cosa en sí como ens rationis y relación negativa del sujeto con el objeto empírico no es más que una reafirmación de la cosa en sí como concepto límite que hace posible el conocimiento empírico del hombre y la filosofía trascendental que analiza las condiciones del mismo.